Robert Valencia, él es periodista de Global Voices, además periodista internacionalista. Robert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y un feliz año. Gracias, Robert, feliz año. Robert, usted que es experto en estos temas internacionales, los miembros de la Comisión de Verificación de la ONU en Colombia o en cualquier país en donde están haciendo un acompañamiento de posconflicto, ¿cuál debe ser el comportamiento de ellos? Bueno, yo creo que me parece que los reclamos son, vamos a decirlo, unánimes. Yo creo, también estoy totalmente de acuerdo que el comportamiento que adoptó la ONU, o por lo menos las personas, los veedores de este organismo, quienes están precisamente supervisando esta transición en medio del proceso, pues no debían de haber tomado parte en estas festividades. Obviamente, se entiende, como ustedes lo acaban de decir, ¿no? El baile, el jolgorio, la comida, que es precisamente muy dado en estos tiempos, es algo que entendemos, pero obviamente creo que independientemente de las festividades, estos organismos deben de mantener una postura neutral, y esto, bueno, en la ONU ha sido una característica desde que se firmó la Carta de San Francisco en 1945, es decir, el principio de neutralidad en momentos de conflictos armados y en cualquier tipo de misión humanitaria, pues los integrantes de la ONU deben mantener una postura neutral y donde se lleve a cabo el máximo nivel de responsabilidad. Lamentablemente la ONU en años recientes pues no ha mantenido esa postura, no solamente de neutralidad, sino de mantener una responsabilidad a la hora de ejercer su tarea humanitaria. Y un ejemplo claro fue lo que ocurrió con la misión de las Naciones Unidas en Haití, donde se dice que muchos de ellos, estuvieron involucrados en ciertas actividades ilícitas, algunos solicitaron servicios sexuales, pero lo más grave fue el hecho de que dentro de su grupo de personas hubo un brote de cólera que afectó la ya delicada situación en Haití. Entonces, creo que va a ser muy importante tener en cuenta esta veeduría, este profesionalismo, que se vuelva a restaurar el profesionalismo que ha caracterizado a la ONU, precisamente ahora que tenemos un nuevo secretario general, el señor Gutiérrez de Portugal, quien asumió el cargo precisamente hace 2 días. Sí. Así que en este caso me parece que es importante, precisamente dado lo politizado que ha sido el proceso de paz, y cualquier desliz, cualquier falla que ocurra en este proceso, pues obviamente va a ser aprovechado para ser politizado, precisamente como ustedes lo acaban de mencionar. María Fernanda Cabal lanzando críticas donde ya raya en la politización, y yo creo que eso también, no podemos exagerar tampoco eso, ¿no? Esa vendría a ser mi opinión al respecto. Claro, ¿dónde conoce uno esos protocolos? ¿Quién es responsable de contarles a los ciudadanos colombianos hasta dónde llega la ONU y hasta dónde llega pues cada quien en su justo papel? Y lo digo, si usted está, por ejemplo, comentando lo de Haití, pues también valdría la pena que aquí en Colombia todos supiéramos cómo es eso, porque la misma gente, por ejemplo, que está tan cerca a estos campos específicos donde están los guerrilleros reunidos, pues para estar en esa socialización y demás, y cumplir con los requisitos que a los cuales tienen que, o con los cuales tienen que cumplir a propósito del proceso de paz, pues entonces ¿dónde se encuentra ese manual que para la gente que vive cerca le diga también hasta dónde ellos pueden llegar, hasta dónde pueden o tienen sus derechos no vulnerados frente a esa situación de los guerrilleros y de la guerrilleros de la ONU, y es decir, todo el mundo? ¿Cómo es su papel? ¿Dónde se encuentra uno eso? No, es que el papel de la ONU realmente en cuanto a la neutralidad también ha sido un poco controversial. Es decir, la ONU de por sí se encuentra entre la espada y la pared, vamos a ponerlo en ese sentido. Uh-huh. Porque mientras ellos abogan por el sentido de la neutralidad y de evitar tomar algún bando o algún partido al respecto, pues obviamente cuando se trata de un conflicto real, uh-huh, pues la ONU no puede hacer mucho. Es decir, no puede estar de un lado y del otro. Es un principio que existe en otras organizaciones, como por ejemplo la Cruz Roja. La Cruz Roja debe de atender
heridos de combate de un lado y del otro, es decir, no puede tener un tipo de favoritismo por un partido o por un bando que esté involucrado, por un actor del conflicto. Entonces, en este caso, yo creo que más que todo es simplemente no tanto el hecho de haber bailado con las guerrilleras y esto, pero sí mantener el principio de que no puede, de que simplemente están ejerciendo su trabajo de verificar que la transición de reinserción de estos guerrilleros se haga de la forma más pacífica y que se haga de la forma más seria, y bueno, y que no hagan parte de un espectáculo como ocurrió ahora el 31 de diciembre. La ONU realmente en cuanto a neutralidad pues no puede hacer mucho tampoco, es decir, veamos el caso del 2008 cuando Rusia invadió Georgia para recuperar el territorio de Abjasia. Obviamente la ONU no se pronunció al respecto, pero en este caso, por ejemplo, Rusia siendo parte del Consejo de Seguridad, pues tiene el derecho al veto, y la ONU no puede hacer mucho, no puede decir está mal o está bien. Y esto yo lo digo de primera fuente porque yo trabajé en la ONU precisamente hace 8 años. Uh-huh. Y resulta frustrante realmente ver que estas injusticias que se cometen en el mundo, no solamente con el conflicto armado en Colombia, sino por ejemplo lo ocurrido en Ruanda con el genocidio de los Tutsis, o lo que ha ocurrido precisamente en Georgia, en los Cárpatos, en el Cáucaso, o en otras regiones del mundo donde uno quisiera que la ONU tuviera una participación mucho más activa, pero precisamente basado en ese principio de neutralidad, pues no puede hacer mucho porque ya interfiere en la soberanía de un país. Y en este caso yo creo que también tanto la guerrilla como el gobierno deben guardar ese compromiso de que el proceso de paz, de que el tratado de paz y que ese proceso de transición se lleve de la forma más pacífica y más responsable posible. Claro. Ya la ONU no puede intervenir en ese caso. Claro, de todas maneras, para los colombianos, como decíamos antes de que se firmara este acuerdo de paz con las FARC, pues era difícil y pensábamos, tenemos que comernos muchos sapos, ¿no? Pero sí, tal vez en esta situación no sea tan fácil ver bailando a los señores de la ONU, sobre todo si uno tiene en cuenta, por ejemplo, una regla general de la negociación y del conflicto de intereses, y es que no se fraterniza con la contraparte hasta que el trato se haya concretado. Aquí el trato se concretó, pero es que estamos en el proceso de implementación. Entonces es donde uno dice, claro, entonces es donde uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Entonces, usted sabe que este país está dividido en dos. La mitad que está totalmente en desacuerdo y la mitad que está en acuerdo. Esa mitad que está totalmente en desacuerdo, pues está indignada con el dancing ahí, el bailoteo de los señores de la ONU con las guerrilleras. Bueno, pero aquí hay una cosa que hay que analizar también. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de la no fraternalización de la ONU con la guerrilla o de la ONU con el gobierno. Pero nosotros tampoco podemos estar de acuerdo en la politización de este escándalo o de este infortunio que acaba de ocurrir. Porque yo creo que aunque el país se encuentra dividido, y eso no nos cabe ninguna duda, los colombianos, y me incluyo siendo yo colombiano también, debemos mirar más allá. Es decir, obviamente esto es un hecho reprochable que debe ser tomado que hay que enderezar, debe ser analizado y que hay que enderezar, por supuesto, es decir, y que se lleven las medidas correctivas necesarias, indudablemente. Sí. Pero no podemos politizarlo, es decir, por ejemplo, vuelvo y me remito al caso de la senadora María Fernanda Cabal, que dijo que esto ya era el acabose, que este proceso de paz es inservible, ya no sirve porque simplemente la ONU bailó con la guerrilla, esto y lo otro. No podemos politizar un proceso que yo estoy confiado va a traer más beneficios a Colombia. Es decir, yo creo que este incidente no puede impedir o no puede poner más trabas a este proceso de paz, que ya de por sí sabemos que va a ser un proceso muy engorroso, muy difícil, porque haciendo alusión a lo que usted acaba de mencionar, nos va a tomar muchos años en unificar al país. Claro, son las cosas que hay que ir enderezando de todas maneras, por el camino, ¿no? Claro, pero no podemos, indudablemente lo que hizo la ONU es reprochable y no es aceptable, pero tampoco podemos enfrascarnos en esta discusión y decir, bueno, esto no lo podemos aceptar y politizarlo. No podemos politizar algo que es que es algo que le pertenece a los colombianos, que es alcanzar la paz.
No podemos enfrascarnos en este hecho que, aunque reprochable, no podemos simplemente decir, bueno, eso hay que volver a tomar, hay que empezar desde cero. Y volvemos otra vez en la discusión de que si hay referendos, si no hay referendos, si hay paz, si no hay paz. Hay que seguir adelante y bueno, que realmente los colombianos experimenten lo que hemos anhelado por tantos años, que es la paz. Bueno, de todas formas es que podría decir uno que a veces siente uno como el corazón partido, con un poquito de tristeza, sentir que los verificadores de la ONU, en los que tendríamos la esperanza de que todo salga bien, pues cometen un error de estos, pero de acuerdo, no podemos politizarlo y tenemos que avanzar y esperar las respuestas competentes, hacer las denuncias necesarias, pero esperar también las respuestas competentes. No podemos politizarlo, Mónica, pero sí corregirlo. Es verdad. Eso no está bien. Robert, muchas gracias. Feliz mañana. A ustedes.